días para todos, buenos días para los que nos siguen desde sus hogares también y desde las redes sociales. Y bueno, quería contarle, hablando precisamente de redes sociales, a todos aquellos que tienen menos de 30 años, que están hoy aquí, que nosotros hace un tiempo escribíamos cartas y las enviábamos a otras personas. Cogíamos un papel, un boli y poníamos hola, ¿cómo estás? Y luego la otra persona nos contestaba, nos mandaba una carta, teníamos que esperar a veces más de un mes o meses incluso para recibir la respuesta, luego nosotros le volvíamos a responder. Luego esto más adelante, algunos lo continuaron por email en los últimos años y ya casi ni el email existe, ahora todos nos saludamos por WhatsApp y son saluditos cortos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, la familia, bien. Ya no hay esa expresión a veces casi poética, ¿no? En la escritura se vuelven más avesados en la escritura, que podían escribir cosas muy bonitas, y los más sencillos que escribíamos saludos con una conversación, ¿no? Y en todas las cartas siempre teníamos la carta que escribíamos nosotros, la carta que nos respondíamos, sabíamos un poco el diálogo que había en esa carta. Y hoy estamos leyendo una carta que se escribió hace unos 2000 años y solamente tenemos las cartas que escribió Pablo, pero no tenemos las cartas que a él le mandaban, ¿no? Es como escuchar un lado de la conversación telefónica. Es decir, les pasa cuando está hablando otra persona y escuchar que dice sí, sí, no, claro, y le explica y tal, no sabemos lo que le está diciendo el otro. Entonces, con las cartas estas que tenemos de hace tanto tiempo nos pasa un poco así. Por eso hay personas que se dedican a estudiarlas y estas cartas nos dejan a nosotros enseñanzas, porque lo mismo que estaban viviendo en esa época también lo podemos extrapolar a nuestros días. También son cosas que para nosotros tienen vigencia hoy en día, porque como dice Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Y el formato de la carta, de estas cartas de Pablo, no solamente a los corintios, en este caso está dirigida a personas que vivían en una ciudad que se llama Corinto, es como si Pablo escribiera a Palma y dijera para los hermanos que están en Palma, ¿no? de Mallorca. Aquí él estaba dirigiendo una carta a un público concreto, a unas personas que tenían unas vivencias y unas cosas que él les tenía que decir en concreto a ellos. Y el formato de la carta que él usa es el formato que se usaba en esa época. Incluso estuve viendo cartas de, por ejemplo, soldados romanos que le escribían a su padre, cartas de la época, y son muy parecidas a una carta de Pablo, ¿no? Aunque a nosotros cuando la leemos nos parece un tanto extraña, en esa época se hablaban así, y tenían la misma estructura de saludo, la misma estructura de, tal vez en vez de decir que bendiciones de Jesucristo y tal, ellos decían bendiciones de, no sé, Apolo, de Dionisio, o cualquier otro dios al cual ellos sirvieran en ese momento. En el comienzo de la carta, Pablo hace una aclaración, y es muy importante para cuando continuemos leyéndola, porque él pone en su saludo estas palabras, ¿no? Él, primero, en primer lugar, deja claro su autoridad, ¿no? Él es un apóstol, por eso les escribe una carta y les va a decir cosas. ¿Por qué? Porque soy un apóstol y por eso les estoy diciendo esto. Pero también lo deja muy claro que es apóstol porque fue llamado por Dios, no porque él hubiera hecho muchas cosas buenas, porque sea santo, porque él se haya merecido ser apóstol, sino que simplemente Dios lo llamó, llamado a ser apóstol. Él tiene ese lugar en la iglesia porque Dios lo llamó y lo puso ahí. En segundo lugar,
expresa a quién va dirigida esa carta, ¿no? Está escrita por Pablo, que fue llamado a ser apóstol, y está dirigida a la iglesia que está en Corinto, ¿no? Él dice, ni siquiera dice a la iglesia de Corinto, dice a la iglesia que está en Corinto. Aquí él está expresando que la iglesia es mucho más amplia que el lugar donde se encuentra un grupo de hermanos que se reúnen. Entonces, la iglesia está formada por todas aquellas personas que, habiendo oído el Evangelio, creyeron y entregaron su vida a Jesucristo y pasan a formar parte de la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo donde estén. Y no por méritos propios, no porque cada uno haya hecho algo especial para ser parte de la iglesia, sino porque Dios lo ha llamado a formar parte de la iglesia, a formar parte de su pueblo, ¿no? Es una afirmación que trasciende no solamente el espacio, el lugar, ¿no? Porque hay creyentes en todas partes del mundo, sino también el tiempo, porque también hay creyentes a través del tiempo. Fíjense que esto fue escrito hace unos 2000 años y todavía nosotros nos estamos reuniendo y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en todas partes del mundo también constantemente hay personas que están entregando su vida a Cristo y que van a entregar su vida a Cristo en el futuro también, por el mensaje que los creyentes vamos anunciando, ¿no? También observamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9 que en casi cada versículo, si miran, se nombra a Jesucristo. Los versículos fueron divididos mucho después de que él escribió una carta, como si cogen cualquier carta nuestra de hace unos 30 años, cuando se escribían cartas, las separan en trocitos y le ponen un numerito delante, ¿no? Y luego las separan en cosas más grandes y le ponen un número más grande delante y son los capítulos. Pablo escribió una carta de corrido. Ahora nosotros tenemos los versículos. Pero las personas que separaron estos versículos, no sé si es a propósito o por casualidad, en cada versículo encontramos que se nombra a Jesucristo. Esto que nos da la idea, que nos hace ver de la importancia y la relevancia que le da Pablo a Jesucristo. Si hay una iglesia es por Jesucristo, si él es llamado a ser apóstol es por Jesucristo, si él está enviando esa carta es porque Jesucristo es lo principal, es la raíz de todo y la solución para todo. Luego también les habla de la posición en Cristo de los receptores de esa carta. ¿Cuál es la posición que tienen en Cristo los que van a recibir esa carta? En el versículo 2 dice que son santificados. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando hablamos de santidad en estas épocas, por la gran influencia de la Iglesia Católica que tenemos todos, enseguida pensamos en una persona mirando el cielo con cara triste, con una túnica, con velas alrededor, ¿sí? Entonces, cuando Pablo escribió esta carta, eso no existía, no estaba pensando en eso, sino que estaba utilizando las palabras que usaban los judíos. Ellos son el pueblo santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los judíos son buenos, que hacen el bien, que hacen milagros. No, esto quiere decir que están apartados para Dios, que Dios los escogió para apartarlos como un instrumento para Él. Los judíos, cuando en sus rituales tenían objetos, una mesa con objetos que eran santos. Esto no quería decir que si alguien lo tocaba le hacía un milagro, sino que estaban destinados para esa actividad. Entonces, les dice Pablo que estos creyentes que reciben esta carta están santificados por Dios, o sea, apartados por y para Dios por medio de Jesucristo, no por sus propias obras, sino por medio de Jesucristo, junto con todos los demás que invocan el nombre del Señor en cualquier parte. Lo que decía él arriba, ¿no?
todos los que invocan el nombre del Señor, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador en cualquier parte, forman parte de la iglesia, no solamente ustedes que están en Corinto. Les quería dejar bien claro esto. Luego, en el versículo 4 les habla de la gracia recibida por medio de Cristo. Ellos recibieron un regalo. Otra vez lo de que no es algo que hicieron ustedes, no se lo merecen por lo que hacen, por sus obras. Es un regalo de Dios. En el versículo 6 les habla de la confirmación. Ellos están confirmados en Cristo y la presencia, a través de la presencia de Cristo en medio de ellos. De que ellos son creyentes está confirmado. Hay una confirmación de Dios porque Cristo está en medio de ellos. Y les habla de la comunión con el Señor Jesucristo en el versículo 9. Hay una unión con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han confiado su vida a Cristo. Y todo esto que él dice del versículo 1 al 9, aunque si lo leemos muy rápidamente nos parece una salutación formal, cuando lo detallamos, como hicimos ahora, nos damos cuenta que tiene un fin, tiene un fin aclaratorio. ¿Por qué? Porque en la iglesia había divisiones. Era necesario que primero dejara bien claro quiénes eran ellos en Cristo, cuál era su posición en Cristo. La de todos los creyentes de la iglesia de Corinto y de todos los creyentes en todo el mundo que habían creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si todos eran creyentes porque habían confiado en Cristo como su Salvador personal y por lo tanto eran hermanos en Cristo, todos con un mismo Padre, estas divisiones eran inaceptables. Se estaban equivocando y Pablo les estaba haciendo ver ese error. Con esa autoridad que le había dado Dios por haberlo escogido como apóstol, él les estaba diciendo: a ver, aquí se están equivocando. Todos somos creyentes, todos hemos creído en Cristo. No hay gente iluminada que tenga toda la verdad y gente pobrecitos que no saben nada y que no van a estar con el Señor. Por eso Pablo, cuando les habla, les llama hermanos a estos bandos que se habían formado ahí en la iglesia, que cada uno se creía dueño de la verdad, cada uno pensaba que tenía la verdad y que los demás estaban totalmente equivocados. Fíjense que cuando leemos dice que cada uno dice: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Dice cada uno, o sea, en la iglesia todos se habían posicionado. Y esto está totalmente alejado del sentir, del deseo y del mandato de Jesucristo, que nos manda a todos sus discípulos a hacer de un mismo sentir, ¿no? En Juan 17:11 podemos encontrar esto. Por eso Pablo les suplica, ni siquiera les ordena, él tiene una autoridad, como decían recién, pero no dice: les ordeno que sean uno, él dice: hermanos. Ya él está dejando ver que él es igual a ellos, él es un creyente y cada uno es un creyente, que somos todos iguales, hermanos. Y luego les suplica que sean del mismo sentido, que tengan una misma mentalidad en común, en el versículo 10. Porque si estamos unidos a Jesucristo, ¿no? Si cada uno consideramos que por haberle aceptado en nuestra vida y ser creyentes, ya tenemos una unión con Jesucristo, una comunión con Jesucristo, como dice el versículo 9, esa unión hace que a la vez todos nosotros estemos unidos también. No puede haber una separación, porque si estamos unidos a un mismo espíritu que nos llena a todos, por lo tanto todos estamos unidos. Aunque el hermano piense diferente, aunque tenga una visión diferente, a veces momentánea. ¿Por qué? Porque
vemos aquí cómo Pablo les está argumentando y enseñando acerca de sus posiciones que no son correctas. Pablo identifica dentro de la iglesia de Corinto 4 partidos, como decíamos. Los que se decían seguidores de Pablo, o que pertenecían a Pablo, los que pertenecían a Apolos, los que pertenecían a Pedro y los que se decían pertenecer a Cristo. Aunque ninguna de estas grandes figuras de la Biblia, como Pablo, Pedro, Apolos, en ningún momento pretendieron, ni insinuaron, ni dijeron, ni llamaron seguidores. O sea, en ningún momento en la Biblia vemos que ninguno de estos fomentara el que alguien fuera su seguidor. Ni siquiera Jesucristo dio la posibilidad de que hubiera otros maestros. Él lo dejó muy claro, solamente yo soy el maestro. Entonces, ¿por qué se habían formado estas divisiones? Vamos a ver las distintas posturas y por qué pueden haber llegado estos hermanos a posicionarse con uno y con otro. Los que se decían que pertenecían a Pablo, seguramente eran gentiles, convertidos. O sea, los gentiles son los que no son judíos, ¿no? Que usaban esa libertad que proclamaba Pablo, de la libertad de los rituales judíos, la libertad que Cristo da, la libertad de que podemos hacerlo todo, ¿no? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Esa libertad que proclamaba Pablo, ellos la abusaban de esta libertad para un libertinaje, ¿no? Entonces, yo soy seguidor de Pablo, que Pablo dice que no hay que seguir ningún mandamiento, ningún ritual, ninguna cosa, que todos somos libres. Claro, y ya se estaban yendo hacia el otro extremo. Luego estaban los seguidores de Apolos. En Hechos 18:24 se nos dice quién era Apolos, ¿no? Apolos era una persona, un judío, pero que era de Alejandría. Alejandría era una ciudad donde estaba la cuna del intelectualismo. Allí había grandes intelectuales, grandes pensadores, donde se desarrollaban las ideas y donde se formaban las distintas filosofías. Y además Apolos, encima de que venía de un sitio donde se estudiaba mucho y donde la gente tenía mucho conocimiento, él era elocuente, él tenía facilidad de palabra, tenía, ¿saben esos? No como yo, ¿no? Que soy todo lo contrario, pero esos que vas y escuchas un discurso o escuchas una predicación y dices, que siga hablando porque me encanta, ¿no? Apolos iba y toda la gente se quedaba así escuchando. Era elocuente la palabra y sabía mucho también de la Biblia. ¿Qué pasa? Que la gente más pensante, más intelectual, estábamos en Grecia, Corinto estaba en Grecia, ahí estaba toda la efervescencia del conocimiento, y Corinto era una ciudad, para que se den idea de cómo podría ser una ciudad así en estos días, pensemos en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Supongamos que la iglesia de Corinto es Nueva York, ¿no? Ahí todo lleno de gente, de todas las culturas, con mucho dinero, con mucho movimiento, gente con muchos conocimientos. Entonces, esos seguidores que decían, nosotros seguimos a Apolo porque es más culto, porque sabe más, porque habla mejor, eran estos griegos que les interesaba el conocimiento y tal, y estaban transformando el Evangelio ya en una filosofía. Para darles un ejemplo, por ejemplo, ellos en Alejandría cogían un texto de la Escritura, y esto existe todavía aún hoy, que muchos lo hacen, y según las letras hebreas, que también significan números, encontraban mensajes ocultos de Dios
en un texto súper sencillo, ellos encontraban mensajes que, claro, porque esta letra que tiene forma de cruz quiere decir que Jesús va a volver en el año tal, y entonces esta letra que tiene forma de no sé qué, y hacen cálculos y números y tal, y encuentran ellos lo que dicen los conocimientos ocultos y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya se estaban llevando el Evangelio a la filosofía y al conocimiento y todo eso. Luego estaban los que decían seguir a Pedro. Claro, esta rama era un poco la opuesta a la rama de los seguidores de Pablo, ¿no? Porque Pedro era más dado con los judíos, le estaba más con la parte judía, seguía algunas normas de la ley, algunas festividades y todo esto. Entonces los judaizantes que querían seguir con las tradiciones, con la ley, que querían seguir con la circuncisión y con todas estas cosas, eran más afines a Pedro y menospreciaban un poquito lo que es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios quedaba como segundo lugar y no les gustaba mucho la evangelización a los gentiles. Ellos pensaban que Dios estaba por el pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, que tenían que sus esfuerzos dedicados a evangelizar a los judíos. Y luego estaban los super espirituales que decían, no, nosotros somos de Cristo. Claro, estos, como dice un comentador, William Berkeley, que es el que estuve leyendo para preparar esto, dice, estos eran los peores. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros somos la que la tenemos clara, nosotros somos los que sabemos que hay que seguir a Cristo. Ustedes están equivocados y esto no nos identificamos con ustedes. Básicamente habían caído en la religiosidad, en la intolerancia, porque se separaron de los demás, y sin entender lo que Pablo en sus primeros versículos explicó y dejó claro, que si todos, aunque estaban equivocados, aunque algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, aunque dijeran esto, todos son de Cristo. No hay ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro, ni siquiera de los que dicen de Cristo, porque no es el verdadero Cristo al que ellos están siguiendo. Porque si fuera así, entenderían que sus hermanos también son seguidores de Cristo y pertenecen a Cristo. Por eso Pablo aquí lo que hace es aclararles esto, ¿no? Y les dice que el que fue crucificado, el que por su nombre somos bautizados cuando le aceptamos, es Jesucristo. No es ni Pablo, no es ni Apolo, no es ni Pedro, no es nadie más. Solamente Jesucristo. Hay un solo Jesucristo, una sola salvación, un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así como Él y Apolos y Pedro tienen la misión de predicar el Evangelio, y eso es lo más importante que nos mandó Jesucristo a todos nosotros también, ellos en ninguna manera nadie puede ser bautizado en el nombre de Pablo, o en el nombre de Pedro, o en el nombre de Apolos. ¿Cómo va a ser así? Como lo que estaban un poco ya planteando en ese momento en la iglesia de Corinto, ¿no? La muerte en la cruz de Cristo es el único medio por el cual fuimos comprados para Él. Por eso solo le pertenecemos a Él, a Jesucristo, a nadie más. No podemos decir soy de este, o soy de aquel, o soy de cuál, ¿no? En el libro de los Hechos encontramos 4 grandes sermones, en capítulo 2, 3, 4 y en el capítulo 10, que más o menos nos dan una idea de qué era lo que se predicaba en esa época y también nos dan una idea de qué es lo que tenemos que predicar ahora, ¿no? Y en todos vemos una estructura de lo que recibían los gentiles y los judíos no creyentes, de qué era lo que le decían los apóstoles y las personas que se convertían, ¿no?
Aquí siempre se presenta un resumen de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Luego se afirma que esto es el cumplimiento de las Escrituras, y a veces se apoya con Escrituras, ¿no? Lo que hizo Cristo con las Escrituras que lo prometían. Y luego se hace un llamado a los oyentes a la conversión, o sea, al arrepentimiento de sus pecados. Arrepentimiento en la Biblia quiere decir convertirse, cambiar de mentalidad, no quedarse triste, uy, si no lo hubiera hecho hubiera sido mejor, qué pena que hice cosas contra Dios, ahora me siento fatal. No, el arrepentimiento es dejar esa antigua vida y comenzar una vida nueva en Cristo, cambiar la mente, cambiar de mentalidad, dar un giro. Pero tanto para los judíos como para los griegos, ¿no? Porque está hablando de una iglesia en Grecia, por eso está hablando de judíos y de griegos, ¿no? Si no, hablaría de judíos y romanos o de judíos y mallorquines. Él aquí está hablando de que tanto para los judíos como para los griegos esto es una locura. Que Jesucristo haya muerto en una cruz es una locura. Pero incluso en la actualidad, aunque ya debido a la historia y a que se ha difundido el Evangelio en el mundo, mucha gente está acostumbrada ya a ver el crucifijo o cosas así. Incluso en la actualidad para muchos todavía esto sigue siendo un cuento de niños, una tontería, una locura, y esto es porque el pensamiento humanista que tenían los griegos, los romanos, los de esa época, está enraizado en la sociedad también, ¿no? Entonces ellos tenían esa base de que cada uno podía pensar lo que quisiera y elaborar cómo Dios podía ser en base a su razonamiento, buscarlo en su interior y todas estas cosas que nos dicen ahora. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 18? Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos comprobado ese poder, un poder transformador que cambia nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Pero el mayor poder que tiene esta palabra de la cruz, esto que ha hecho Jesucristo muriendo en nuestro lugar, es que nos salva, que nos rescata de estar condenados eternamente, separados de Dios, y nos lleva a su presencia eternamente. Nos quita de la oscuridad y nos lleva a la luz. Nos quita de la muerte y nos lleva a la vida. Y ese poder solamente lo tiene Dios. Es poder de Dios y que lo lleva a cabo a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso sí que es poder. A veces cuando hablamos de poder se nos vienen a la mente estas grandes campañas de los 80 donde la gente caía y donde un predicador revolgaba su americana y todos caían y no sé, gente que se sanaba y todo. Eso es poder. Pero el poder de Dios real, el poder de Dios increíblemente sobrenatural, es que nos salva de la muerte, de la separación eterna de Él, a unas vidas en la luz eterna junto con Él. Eso es el poder de Dios más maravilloso. ¿Por qué para los judíos era una locura el mensaje de la cruz? ¿Por qué un Mesías crucificado es actualmente para los judíos también una locura? Ellos, a un judío lo tiene que tocar el Espíritu Santo para que se dé cuenta, para que pueda realmente creer, porque ellos tienen esta traba de la cruz, que no pueden creer en Jesucristo por esto. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomios 21-23 que todo el que es colgado de un madero es maldito.
Lo que pasa es que ellos, los judíos, primero lo mataban a pedradas y después lo clavaban en un palo o en una cruz, ¿no?, para ser exhibido. Y que el Mesías Salvador, que ellos pensaban que iba a venir desplegando poder, como el que decía de recién, ¿no?, haciendo que con sus rayos que salían de sus manos cayera el ejército romano y que con sus pisadas temblara la tierra y tal, pensar en este Mesías que fue llevado como una oveja a trasquilar. No sé si alguno vio un documental alguna vez en la tele, cuando llevan la ovejita y va así, y la agarra y la ovejita se deja así, y le pasan la afeitadora y la ovejita se queda así y luego se va, ¿no? Así Jesús se dejó, dio su vida en la cruz para morir por nosotros, y eso para los judíos es inaceptable, que un Mesías libertador y poderoso hiciera eso. Aunque tienen Isaías 53, donde habla del Mesías sufriente y describe exactamente todo lo que hizo Jesucristo, ¿no? Pero ese texto es como que está de lado para ellos. Lo leen y no lo entienden. Solamente están fijados en que el Mesías no va a morir colgado en un madero porque es una persona que muere así es maldita. Claro, no entienden que en realidad los malditos éramos nosotros y que Jesucristo estaba muriendo en nuestro lugar, no por él. La maldición no le abarcaba a él, era la maldición que caía sobre nosotros. Él la estaba llevando ahí en la cruz, porque Jesucristo nunca pecó. Además, como decíamos, los judíos esperaban esas grandes señales, ese Mesías esplendoroso, y no lo vieron en Jesús. No fueron liberados de la opresión romana, no vieron rayos y cosas espectaculares, ¿no? Era un Jesús humilde, que hablaba en un tono hasta suave, un Jesús que incluso a veces dice que se escapaba de las multitudes. Cuando lo quisieron coronar rey porque les había dado pan y peces, él dijo: no quiero ser rey. En cambio ellos esperaban uno que sí dijera: aquí estoy, coronadme, soy vuestro rey, ¿no? Muchas personas hoy en día también buscan grandes señales, grandes prodigios. Entonces dicen: si aquí Dios hiciera tal milagro o tal cosa, yo creería. Pero si Dios no me demuestra un milagro, no creo. Pero Dios no eligió los prodigios, el espectáculo y las grandes cosas pomposas y espectaculares para que su evangelio sea proclamado. Dios eligió la locura de la predicación del evangelio, como dice el versículo 21, para que la gente sea salva. Un evangelio que estamos hablando de un Mesías que entregó su vida, que murió en nuestro lugar, que derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser limpiados. Que sí, resucitó, pero se fue al cielo, está en el cielo. Estamos esperando que Él vuelva, y cuando vuelva sí va a venir con esplendor y con poder. Pero de momento no hay fuego, rayos, granizo. Por otra parte, para los griegos, para nosotros es más fácil entenderlos, a los griegos. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar muy similar a la de la sociedad actual. Casi, podríamos decir, es lo mismo. Piensen en cualquiera de vuestros vecinos, de vuestra gente con la que hablas todos los días, y es más o menos lo que piensan los griegos, ¿no? Hay muchos filósofos, cada uno tiene su idea, cada uno puede pensar que Dios es como lo piensa él, como si Dios es tan bueno permite que pase esto, como si Dios es tan puro y tan hermoso, se puede hacer algo impuro y imperfecto como un ser humano, decían ellos. Esto es imposible. ¿Cómo Dios se va a hacer tan pequeñito para morir? Esto es
esto es lo que pensáis los cristianos es tonto, ¿no? Ellos se creían y se creen incluso las personas que tienen grandes filósofos, incluso los de internet, ¿no? Porque ahora tenemos los filósofos de internet, cualquiera puede poner ahí sus ideas. Por eso Pablo les dice, les comenta un texto de Isaías a estos que tienen su propia sabiduría, ¿no? Dice, escrito está, dice Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los filósofos y la gente pueden pensar lo que quiera. Pueden pensar, no, es imposible que solamente pueda ser salvo creyendo en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la demás gente que no cree? ¿Se va al infierno? Entonces Dios es injusto, te dicen. La gente puede pensar lo que quiera, los filósofos pueden pensar lo que quieran, los grandes escritores que escriben grandes libros y que son aclamados en la televisión pueden pensar lo que quieran. Stephen Hawking pudo haber dicho lo que quiso y se murió, y ahora está delante de la presencia de Jesucristo diciendo, ay, Señor, me equivoqué, pero ya está. El Señor se reveló a través de su palabra y nos ha hecho saber lo que Él piensa, la sabiduría de Dios a través de Jesucristo, no lo que pensamos nosotros, no lo que piensa un filósofo o un científico, sino lo que piensa Dios. Y esto lo tenemos revelado a través de su palabra. Y ellos, tanto los inteligentes como los más simples, todos vamos a estar delante de la presencia de Jesucristo un día y vamos a tener que rendir cuentas. Dice Jeremías 9, 23 y 24, que es con lo que Pablo se inspira para terminar este capítulo. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Solo por la voluntad de Dios, dice el versículo 30, es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Es por la voluntad de Él que estamos en Cristo Jesús. Y Él es para nosotros, dice, que es sabiduría, que es justificación, que es santificación y que es redención. Jesucristo es eso para nosotros. Y estamos en Él por la voluntad de Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, algo que merezca que podamos estar en Jesucristo. Sabiduría, porque lo dice Juan 14:6, las palabras de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de venir al Padre. Esa es la sabiduría que nos da Dios. Sepan esto, que no hay otra manera de venir a mí, es solo a través de Jesucristo. Justificación, Romanos 3:24. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos justificados porque Él lo hizo todo por nosotros, no por algo que nosotros podamos hacer. Santificación, dice 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre nos santifica, nos aparta para Él, nos destina a ser propiedad de Él a través del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo que nos limpia y nos transforma. Solamente a través de Jesucristo podemos tener una verdadera consagración. Y redención, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redimir es liberar a alguien de una carga, de una obligación, liberarlo de una deuda, y solo Jesucristo pudo hacer esto en la cruz por nosotros. Por eso termina Pablo diciendo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No podemos gloriarnos de nosotros mismos, no podemos presumir de nosotros mismos, no podemos decir, yo soy de Pablo porque es el mejor, yo soy de Pedro porque tiene esta idea, yo soy de Apolo porque ese sí que es más culto. Todos somos de Jesucristo
y el que ha hecho la obra es Jesucristo, y el que nos ha llamado es Dios a través de Jesucristo, y el que nos ha limpiado es Él, y el que cuando estemos delante de su presencia nos va a ver limpios y puros, es porque Él ha hecho la obra, no porque nosotros podamos hacerla por nosotros.